Vamos a continuar con el segundo día de los ejercicios espirituales abiertos. Un rato tendremos aquí en la iglesia para aquellos que quieran hacer esta experiencia en torno a la beata María Antonia de San José, Mamantula, que va a ser prontamente canonizada. Una santa peregrina argentina de nacer, se la llama Mamantula, la protege San José. A Dios toda se consagra y recibe la misión de llevar con San Ignacio muchas almas al Señor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Su mirada está en el cielo y descalzos van sus pies. La pobreza es su vestido, su riqueza está en la fe, al igual que el Manuelito, a quien lleva con amor. Toda en una cruz se apoya, su descanso es el Señor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Olvidada de sí misma y entregada toda a Dios, el Espíritu la anima, le hace arder el corazón. Va llevando la esperanza, luz donde hay oscuridad, el consuelo y la ternura donde hay necesidad. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. En las pruebas no se inquieta, las enfrenta con valor. Es humilde y tiene puesta su confianza en el Señor. A la Virgen dolorosa siempre eleva su oración. Es la Madre providente que sostiene su labor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Pedimos, si los que están atrás quieren adelantarse un poquito para estar más cerca del altar del Señor. Comenzamos este segundo día
de ejercicios espirituales, poniéndonos en la presencia del Señor, que siempre nos acompaña. Cuando decidimos hacer unos días de retiro, es un gran paso que estamos dando inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, como dice San Pablo, ya que no podemos pedir como es conveniente. Ese Espíritu viene en nuestra ayuda con gemidos inefables, es decir, todo aquello que proviene del Espíritu a veces no lo podemos expresar, no tenemos palabras para expresar la experiencia del Espíritu. Ojalá que ese Espíritu nos impulse y en esta noche podamos sacar el mayor provecho posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día de la fiesta de la Candelaria, le pedimos a María, Madre de la Luz Eterna, que ilumine nuestros corazones con la luz de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, yo les había propuesto para rezar durante este día ese texto en que Jesús camina sobre las aguas. Un texto en el cual el Señor se acerca a estos apóstoles, expertos, muchos de ellos pescadores, en un día en que está el viento en contra. Y esa presencia de Jesús sobre el agua los asusta de tal manera que gritan, es un fantasma, y otros gritos más. Y Jesús les dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Recordamos ese gesto temerario de Pedro, mándame ir a ti, si eres el Hijo de Dios. Vení, y se hundió, y el Señor lo rescata. Espero que hayan podido hacer la oración. Hay un ejercicio espiritual que lo propone San Ignacio, que es el llamado así examen de la oración. Y para realizar el camino de la oración ignaciana, que es una propuesta para rezar, hay diversas maneras de rezar. Está la oración contemplativa de los monjes, la oración en silencio, la oración vocal, la oración litúrgica. Hay diversos modos de hacer oración. San Ignacio propone algunas meditaciones y la contemplación de los misterios de la vida de Jesús. Es importante evaluar cómo me ha ido en la oración, en ese rato de oración que hoy tuve.
San Ignacio dice, si me fue bien, dar gracias a Dios. Y si me fue mal, buscar la causa. A ver, en la oración nos puede ir bien como nos puede ir mal, porque es un ejercicio. Y algunas veces los ejercicios salen bien y otras veces los ejercicios salen mal. Hay que corregirlos. En el camino de la oración nadie tiene la materia recibida. Vamos en camino de ser personas de oración. ¿Qué es irme bien en la oración? Lo primero, haber tenido un rato de comunicación con Dios, ya que la oración es comunicación. Una comunicación despareja, es decir, que cuando Dios se comunica, ya no necesitamos nada más. Es así el misterio de Dios. Si el Señor nos da una gracia, si el Señor se comunica de alguna manera y yo percibo ese regalo de Dios, ya está. No hace falta más nada. Ese rato de oración fue un momento de gracia, un momento en que Dios se me comunicó. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios se ha comunicado? Por el estado del alma. Y ahora vamos a un punto clave de la espiritualidad ignaciana, que es el discernimiento de espíritus. ¿Cómo se comunica Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Por el estado del alma. San Ignacio considera 3 estados frecuentes del alma: consolación, desolación y tiempo tranquilo. Consolación, desolación y tiempo tranquilo. A través de este primer discernimiento, ¿en qué estado me encuentro?, podré ir descubriendo la voluntad de Dios, que recuerden es el objeto de los ejercicios. ¿Qué es lo que Dios está pidiéndome a mí en este momento de mi vida? A veces Dios llama para un cambio muy grande en la vida. A otros Dios llama para el sacerdocio o la vida consagrada. Dios también llama para la vida matrimonial o la vida laical. Hay diversos llamados de Dios. Algunos son tan claros que sin dudar ni poder dudar, sé que Dios me está pidiendo esto. Después puedo ver si me da el cuero, pero está claro que Dios me está pidiendo que dé este paso. ¿En qué estado me encuentro? Podré ir descubriendo la voluntad de Dios. Vamos a leer en el libro de los ejercicios la regla 3ª y 4ª. Perdón. Correme un poquito el ventilador. No, el ventilador, correlo, porque me está dando el ventilador. Correlo para el costado que me está pegando fuerte. Ahí. En estas reglas de discernimiento, y dice así: consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor.
Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Fíjense, consolación es un movimiento interior que tiene que ver con el amor a Dios, que siempre el amor a Dios ordena, por eso es el primer mandamiento. Amor a Dios sobre todas las cosas, ¿recuerdan? Es decir, ordena el amor a Dios. De tal manera que todo lo que yo voy a vivir y experimentar está en este amor que Dios me regala. Y de tal manera siento este consuelo que es como que el alma se ensancha. Ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puedo amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, de fe, de caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Esto está escrito hace 500 años. Por ahí puede sonar duro el lenguaje, pero hemos encontrado palabras aquí muy lindas. Ordenar el amor, eso es consolación. También aumento de fe, de esperanza, de caridad, alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales, la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola. Entonces la pregunta es, ¿cómo le fue en el rato de oración con el Evangelio en que Jesús camina sobre el agua? Si es que pudieron hacerlo. ¿Tuvieron consolación? ¿Se sintieron cercanos de este Señor que nos acompaña siempre? Y el segundo estado frecuente del alma, ojalá que no sea tan frecuente porque es duro, es el de la desolación. Cuando uno dice, estoy desolado, ¿qué significa esto? Estoy seco, separado de Dios. Rezo, nada. Voy a la iglesia, nada. Abro la Biblia, nada. Ese estado es duro porque uno allí tiene que perseverar. Llamo desolación a todo lo contrario. Oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, allá del alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Y esto es muy importante, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Y esto es importante, cuando uno reza y está con el buen espíritu, con el consuelo de Dios, seguí esos pensamientos, porque son buenos. Vas a andar por buen camino. Ahora, si estás desolado, estás desolada, no sigas los pensamientos que te vienen, porque generalmente esos nos apartan de Dios. Bueno, aquí es como el centro del discernimiento. ¿Y qué es irme mal en la oración? Y miraré la causa de dónde procede. Hay muchas causas: lugar, tiempo, postura, distracciones, celular, etcétera. Basta que me quiera poner a rezar, tengo el celular al lado, chao, no vas a poder rezar
un ratito con Dios, vas a estar conectado. Entonces, algunos que hacen ejercicios espirituales toman la decisión que en esos 5 días u 8 días no ven el celular, lo dejan en un lugar aparte, cerrado. Hay que estar, un día sin celular. Bueno, esto nos ayuda a entrar en un ritmo distinto. Tomarse en serio entonces el camino de la oración, porque así podemos responder al llamado de Dios, que a cada uno en particular dirige. Quiero estar contigo, quiero amarte con mi corazón de padre, quiero darte los tesoros de mi corazón. ¿Estás? ¿Estás para recibir estas gracias? No, no estoy. Huyo. Me meto debajo de los cobertizos que me dan seguridad. A veces para ponerse delante de Dios uno tiene que abrir el corazón y dejar que Dios interpele con toda su gracia, con toda su fuerza. El Señor quiere estar con nosotros. No te vadas, que sin oración no hay luz y no hay unción. Vamos ahora, en este primer momento, siguiendo el esquema que venimos recorriendo, no les voy a leer todo esto, tranquilo. Este libro se llama La Positio de la Beata María Antonia de San José. Esto es lo que se presenta para cuando es beatificada. Aquí están todos los documentos referidos a María Antonia, a Mamantula, todos. Todo lo que se conoce está aquí. Y quisiera hoy compartir con ustedes un momento de la vida de Mamantula que fue muy particular. Está en el capítulo 3 de la Positio sobre su vida y dice: la labor apostólica de la sierva de Dios en Buenos Aires y en la Banda Oriental. Estos fueron periodo de 20 años, desde sus 49 años hasta los 69 que murió. Como sabemos, ayer dijimos que Mamantula fue una peregrina que recorrió miles de kilómetros descalza, con la capa del jesuita que se la regaló cuando lo llevaron desterrado a Europa. Y Mamantula empezó esta obra de los ejercicios. Como leímos ayer en la carta, ella tiene que tomar la decisión de ir a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es la capital del virreinato del Río de la Plata y ella sabe que allí va a poder hacer un mayor bien, que esto es algo muy propio de la espiritualidad ignaciana. No cualquier bien, sino el mayor bien. Es lo que aparece a veces en algunas de las imágenes de San Ignacio: a la mayor gloria de Dios. AMDG, ad maiorem Dei gloriam. Ese fue el lema que inspiró a Mamantula todas sus obras. A la mayor gloria de Dios y bien de las almas, escribía ella. Este ratito de compartir su llegada a Buenos Aires, yo lo pongo en 3 momentos. Una llegada difícil, una prueba de 9 meses y oportunidad para hacer el bien. La llegada de María Antonia a Buenos Aires no fue fácil.
No llegó con todas las bombas y platillos que la recibieron, nada que ver. Por eso creo que nos puede hacer bien. Ayer hablábamos de los tiempos difíciles que vive la Iglesia, que vive el mundo. También hay llegadas difíciles o destinos difíciles en nuestra vida apostólica. Yo quiero leerles lo que está aquí porque es realmente una joyita esto, para conocerla también a ella en esta dificultad que tuvo, porque su llegada a Buenos Aires no fue fácil. La sierva de Dios llegó a Buenos Aires a fines de 1779. Según consta en el informe que a petición de la misma el obispo de Buenos Aires, Fray Sebastián Malvari Pinto, elevó al Papa Pío VI a mediados de enero de 1784, después de 5 años. Y dice, habiéndose dedicado la suplicante María Antonia de San José por espacio de 12 años a dar ejercicios en las ciudades y villas de la provincia del Tucumán, con imponderable fruto de las almas, según informes ciertos que tenemos de personas fidedignas, llegó a esta nuestra diócesis de Buenos Aires a fines de 1779. Así lo recuerda también el Estandarte de la Mujer Fuerte, que es una obra que se escribió en Europa, en vida de Mamantula. La escribieron seguro algunos jesuitas que estaban allá. Y dice, en fin, el gran teatro de sus trabajos se fijó en Buenos Aires, donde se presentó al obispo en 1779. En esta ciudad trabajará hasta su muerte, durante unos 18 años, en 2 etapas. Primera estadía y luego ya va a Uruguay y vuelve a Buenos Aires. Y aquí viene el primer punto, una llegada difícil. La sierva de Dios se acercó a Buenos Aires descalza, con una cruz en la mano y llamando a la penitencia. Llevaba un crucifijo en el cuello, signo de su compromiso misionero, como recuerda la priora del convento de Santa Catalina de Buenos Aires. Bueno, una cita en italiano que describe cómo llegó esta mujer a Buenos Aires, muy pobremente vestida, con un crucifijo que será su Manuelito, que luego vamos a poder hablar de eso, su Manuelito, el niño Dios recostado en la cruz. En la ciudad, la beata no es bien vista a su llegada. La consideran una persona extravagante. Es objeto de burla y de difamación. Así lo describe el vecino y benefactor don Isidro Lorca en 1788. Es de admirar que esta pobre señora, al principio cuando vino, le hacían 1000 burlas por las calles, públicamente tratándola de bruja, y ahora es estimada de todos y llamada a porfía de todas partes, disputándose quién se la ha de llevar. Todos querían después a Mamantula. Al principio fue rechazada, fue insultada, fue tratada de loca, bruja, pero esta mujer, de una gran fortaleza interior, podemos decir en lenguaje coloquial, se bancó todo esto, pero no porque se la bancó, sino porque tenía un corazón puesto en el Señor. Persuadida de que en Buenos Aires
sus esfuerzos darán frutos, tras soportar algunas agresiones, se refugia en la Iglesia de la Piedad, donde querrá tener un día su última morada. El presbítero José Apolinario de las Casas, rector de la Basílica, testigo, anotaba: su humildad llegó a tal grado que los muchachos la tomaron por loca hasta el caso de apedrearla en la calle, frente a la Iglesia de la Piedad, por cuya razón pidió ser sepultada en ella, pues allí se refugió. Una entrada a Buenos Aires bastante dura, ¿no? Difícil. Pero no solo esto. Ella es consciente de las dificultades y contradicciones que le esperan, mas las vive a la luz del Evangelio y con plena confianza en Dios. Así escribe en una carta en agosto de 1870. Algunos han reputado, según he dicho, mis pretensiones por loca o por ridículas. No me embaraza este desorden, porque el mundo, siempre fatuo y siempre adverso al Evangelio, debe explicarse con oposición a todo lo que le es contrario. 1870 escribe esto, con lo cual tenemos una mujer de una hondura espiritual que cualquier insulto que reciba o desprecio que reciba, no es que la tiene sin cuidado, porque todos sufrimos cuando hay algo que se nos contradice o nos tratan mal. Pero esta mujer puso todo en el Señor y sabía muy bien de la mundanidad espiritual que nos dice el Papa Francisco. Solicita permiso al obispo para poder dar los retiros. Y el obispo durante 9 meses le dice que no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Al virrey lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver. Y mientras tanto, ella continúa. Y dice: hoy me hallo en esta ciudad fomentando la propagación de la misma empresa. Y aunque hace 11 meses a que estoy demorada por defecto de licencia del excelentísimo obispo actual, cuando más he merecido promesas sin efecto, con todo mi fe no varía y se sostiene en quien la da. Se me proponen varios impedimentos. El mundo está un poco alterado. Los superiores no muy flexibles. Los vecinos vacilando sobre mi misión. Otros la reputan de fatua, es decir, algo sin consistencia. En suma, cooperaron a ello rumores frívolos. Su excelencia, el virrey y el obispo se hallan requeridos para su ejecución. El cielo bendecirá sus permisiones. Este texto para mí teníamos que ponerlo como uno de los textos fundamentales de Mamantula. ¿Por qué? Porque ella sabe que su obra es buena, pero encuentra resistencia. Y al encontrar resistencia, en lugar de aflojarse, ella se fortalece. Por eso cuando hablamos de una mujer fuerte que se puso ante una sociedad patriarcal, ante una iglesia muy rígida en ese momento en algunos permisos, esta mujer no aflojó. Esta mujer siguió, perseveró.
Por eso decíamos los 3 momentos: una llegada difícil, una prueba de 9 meses, oportunidad para hacer el bien. Porque ella igualmente en esos meses ayudó a los pobres que siempre están a nuestro alrededor para hacer la obra de caridad, de misericordia. Yo les propongo ahora un ratito de oración personal, dando vueltas esta llegada de Mamantula. Después la reciben con aplausos, con todo. Miles y miles pasaron haciendo ejercicios por Buenos Aires. Pero a veces los comienzos de una obra apostólica no son los que uno cree o espera. Hay que saber tener el aguante apostólico, porque hay corazones cerrados, hay puertas cerradas, pero hay que perseverar. Una santa peregrina argentina de nacer, se la llama Mamantula, la protege San José. A Dios toda se consagra y recibe la misión de llevar con San Ignacio muchas almas al Señor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Su mirada está en el cielo y descalzos van sus pies. La pobreza es su vestido, su riqueza está en la fe, al igual que el Manuelito, a quien lleva con amor, toda en una cruz se apoya, su descanso es el Señor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Olvidada de sí misma y entregada toda a Dios, el Espíritu la anima, le hace arder el corazón, va llevando la esperanza, luz donde hay oscuridad, el consuelo y la ternura donde hay necesidad. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. En las pruebas no se inquieta, las enfrenta con valor, es humilde y tiene puesta su confianza en el Señor. A la Virgen dolorosa siempre eleva su oración, es la Madre providente que sostiene su labor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Como fiel
discípula del Señor, pasó por momentos de oscuridad y rechazo. Cuando nos visitan estos tiempos, tenemos dos opciones: o dejamos obrar a Dios o nos vamos enojados. Hay cientos de razones para abandonar el camino de la fe, pero una sola para quedarnos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído que eres el Santo de Dios. Vamos a concluir este primer momento de oración con esta oración a Santa Mamantula, peregrina y misionera. La tienen, ¿no? La repartieron. Peregrina por los caminos de esta tierra descalza, llena de coraje y sin temor, confiada en el Señor. Cruz, evangelio, ejercicios espirituales, pobres, esa fue tu misión. Te llamaban un apóstol, con mirada y corazón de mujer. Nada te detuvo, para todos fuiste un signo lleno de amor. Intercede por nosotros y que sepamos seguir tu ejemplo. Peregrina y misionera por los caminos de Dios. Amén. María Antonia de San José. Yo les decía ayer, pídanle la gracia de hacerse amigos de Mamantula, lo concede. Es una gran amiga y te acompaña, siempre está. Ahora les propongo el Evangelio para mañana, para hacerlo durante el día, como les dije ayer, o a la mañana cuando se levantan, o yendo a algún lugar sereno, en silencio, en la parroquia o en la catedral o en el mar o donde sea, o en el rincón de la casa donde solemos rezar. Y el evangelio que les propongo es el de San Marcos 4, 35, 41, la tempestad calmada, que es uno de los altos relieves que están en el altar mayor. Si ustedes se fijan, no soy guía de turismo, pero es para que se fijen. El de este lado es el de la tempestad calmada y el otro es la pesca milagrosa. Y creo que son muy significativos para el tiempo que estamos viviendo. Tempestad calmada, pesca milagrosa. Hoy vamos a contemplar mañana el de la tempestad calmada y mañana les voy a dejar el de la pesca milagrosa para el domingo. Leemos el texto del Evangelio según San Marcos. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él
increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ayer tomábamos el Evangelio de Jesús camina sobre el agua. Ahora Jesús está dentro de la barca y le pide a los discípulos, a sus apóstoles: crucemos a la otra orilla. Se desató esta tormenta que casi hunde la barca. Y Jesús durmiendo en la popa. Debe haber estado extenuado, cansado, y se fue a dormir. Y mientras tanto los apóstoles, tratando de salir de la tormenta, de sacar el agua, de pelearla. El Señor está allí, aunque esté la tormenta afuera. ¿Recuerdan la catequesis del Papa, o mejor dicho, el discurso del Papa, cuando comenzó la pandemia en la Plaza San Pedro, que estaba vacía, la plaza estaba solo el Papa, y leyó este Evangelio? Y hablaba de esas situaciones como era en ese momento, que parece que ocurrió hace varios años, y es cierto, pero fue muy fuerte la experiencia de la pandemia. Bueno, allí el Papa nos animaba a tener fe, sabiendo que el Señor en las tormentas está. Acá hay una cita muy linda sobre la otra orilla. Jesús incluye a los 12 en su misión, pero cruzar es riesgoso. Hay que dejar lo conocido y seguro y lanzarse a lo extraño. En medio, el mar que amenaza la vida se encrespa para hundir a la comunidad misionera. Y Jesús duerme. El drama se concentra en las preguntas entre ellos y él. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Quién es este? Todas preguntas que están dentro del texto, para que luego en nuestra contemplación nos detengamos en esas preguntas. Ellos lo culpan, excluyéndolo. Él quiere afianzar la relación debilitada por la desconfianza y el temor. Ellos no lo conocen y terminan preguntándose entre sí por él, no a él. ¿Quién es este? No le dicen ¿quién eres tú? En símbolos y preguntas es la crisis de la Iglesia en misión, la reflejada en Marcos y la nuestra. Es un llamado a dejar la rutina del encierro pastoral, a cruzar las fronteras de nuestros mundos seguros y a ser discípulos de Jesús, cruzando las orillas necesarias para llegar al corazón de la gente hoy. Me parece una buena nota de este Nuevo Testamento. Qué difícil es cruzar a la otra orilla. Nos gusta quedarnos instalados en lo que ya tenemos. Y aquí les comento, a todos nos gustaría pasar un día en el lago de Galilea. Yo no lo conozco, no sé si alguno lo conoce, yo no. Pero estaría bárbaro, ¿no? Un viaje al lago de Galilea. ¿Se imaginan dónde estuvo Jesús? Caminar por esas orillas que pisó Jesús,
escuchar en el viento las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, seguro que lo vamos a escuchar. Ir a la capilla del Padre Nuestro y rezar la oración de Jesús en casi todos los idiomas. Nos gustaría un viaje así. Creo que nos anotamos todos para ir, si podemos ir, ¿no? Obviamente. Pero cuando llegamos y nos embarcamos, se desató una fuerte tormenta. Y ahí te quiero ver. Cuando a veces vamos como armando nuestra vida de fe. Hoy toca parroquia, hoy toca ejercicios, hoy toca retiro, hoy toca acción pastoral, hoy toca... Vamos como armando un rompecabezas. Y a veces esos esquemas se vienen abajo. Y creíamos que podíamos hacerlo y no lo podemos hacer porque estamos en la mitad de una tormenta. Con todo lo que esto significa para la iglesia hoy de Mar del Plata. Crucemos a la otra orilla. Salir de esos lugares de confort. Salgamos, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, esta cita tan escuchada. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Al contemplar este Evangelio, no nos olvidemos que en medio de todas las crisis de la vida, personales, eclesiales, en todas las crisis está el Señor. Porque si nos olvidamos de esto, es como que perdemos el sentido trascendente. Los evangelios son escritos hace 2000 años para hoy, para esta generación. Esta tempestad calmada por el Señor ocurre hoy, no hace 2000 años. Las preguntas que nos hacemos son muchas. ¿Por qué esto y aquello? Pero hay que hacerle una pregunta al Señor. Y esa pregunta al Señor es fundamental. Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de nosotros? ¿Qué querés de esta iglesia de Mar del Plata? ¿Qué querés de este país? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esa pregunta no va a venir en un mensajito, ¿eh? Esa pregunta requiere mucha oración, requiere mucho silencio interior, requiere apaciguar todas las otras preguntas que emergen. No es diluir, no es edulcorar, no es crema pastelera a los problemas. Es saber que a veces tenemos que pasar por un trago amargo, por un momento difícil, confiando en el Señor. Mamantula nos enseña a pasar tiempos difíciles, ¿eh? Ella los pasó. Cuando expulsaron a los jesuitas, no se quedó llorando en los rincones, salió. Y creo que, siguiendo lo del Papa, que hay que hacer lío, me parece que Mamantula fue una mujer que hizo lío en muchas diócesis. Dio vuelta la vida espiritual y pastoral de muchas comunidades, invitando a la oración, invitando a los ejercicios, a la conversión, una herramienta pastoral
no solo un día de retiro, 10 días eran, ya mañana vamos a ver un poco de qué se trataba en esos días de retiro, qué ocurría en estas casas de retiro, qué se predicaba, a qué Jesús mostraban. Y la verdad que cuando uno lee los escritos de los retiros son bellísimos. Bueno, vamos entonces a nuestra casa en silencio, rezando. Mañana, si Dios quiere, nos vemos. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que por la intercesión de Santa Mamantula dentro de una semana, no la quiero canonizar antes, por la intercesión de la beata Mamantula María Antonia de San José, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Una santa peregrina argentina de nacer, se la llama Mamantula, la protege San José. A Dios toda se consagra y recibe la misión de llevar con San Ignacio muchas almas al Señor. Mamantula peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Su mirada está en el cielo y descalzos van sus pies. La pobreza es su vestido, su riqueza está en la fe. Al igual que el Manuelito, a quien lleva con amor, toda en una cruz se apoya, su descanso es el Señor.